Hola muchachos, buenos días, ¿me escuchan? Hola muchachos, buenos días. Parece que a los otros participantes se les pegaron las sábanas, así es que esperemos unos 5 minutos más, por favor. De momento somos 4, o sea, solamente tengo a 3 participantes. Bueno, acaba de ingresar uno más. Esperemos unos 5 minutos, por favor, para iniciar nuestra clase. Sí, muchas gracias. La participación de Cierra.
Ingeniero, no se escucha. Hola muchachos, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo han amanecido? Buen día. Parece que a muchos de ustedes se les pegó las sábanas. Pero bueno, aquí estamos. Bien, hemos esperado 15 minutos ya para que se unan los participantes al curso. Así es que considero ya prudente continuar lo que estábamos viendo el día de ayer, que básicamente trata de la estimación o el cálculo de las diferentes cargas que hay en una nave industrial. Definitivamente, si es que consideramos lo que viene a ser la distinta gama de posibles cargas que vayan a actuar en nuestra edificación, tenemos que hacer lo siguiente, a ver, cargas a tener en cuenta. Cargas a tener en cuenta en una nave industrial, ¿no? En una nave industrial. Vamos a hacer una suerte de checklist, como se dice, una relación de confirmación o de verificación de diferentes cargas que pueda tratar en mi análisis. Entonces, consideremos, a ver, de primera línea, obviamente a la carga muerta, también conocida como la carga permanente, ¿no? Esta es la carga permanente. Esta carga, la muerta o permanente, se debe a, por ejemplo, el peso propio de los diferentes elementos que pueden haber en mi cobertura, el peso pues propio de las vigas, columnas y también elementos que van a quedar fijos durante toda la vida útil de la estructura. Por ejemplo, se me ocurre pensar en la caja metálica que tiene un ascensor, probablemente el equipo relacionado a la ventilación o calefacción de un ambiente. Entonces, aunque no viene a ser el peso propio de un elemento estructural, pero sin embargo es un elemento fijo externo a la estructura, pero que por su naturaleza o por su trabajo tiene que estar permanentemente fija a ella. Entonces debo de considerar todas las cargas muertas, todos los pesos de
elementos permanentes que van a actuar en la estructura. A continuación tenemos la carga viva. La carga viva también llamada sobrecarga, ¿no? Sobrecarga. Mientras que la carga viva era relativamente fácil de considerarla, ya que básicamente, a ver, lo que podemos hacer en este sentido para la estimación o para el cálculo de la carga muerta son dos cosas. Primero, desde el punto de vista físico, por ejemplo, lo que se hace para determinar el peso propio. El peso propio es bastante simple recurriendo a la física. Lo que tengo que hacer es determinar el volumen del elemento y multiplicar por el peso específico del material, ¿no? Por el peso específico del material. Entonces, determinar el peso propio de un elemento es bastante fácil. Si yo tengo una columna o una viga, digamos, prismática, yo conozco la sección transversal, la longitud que tiene, conozco el peso específico del material, si es concreto, si es acero, entonces determino el volumen del elemento, lo multiplico por su peso específico y tengo el peso propio del elemento. Eso en lo que respecta a un elemento física y matemáticamente calculable. Normalmente hay equipo que determinar su carga. No tengo novio. Ah, qué bien. ¿Verdad que sí? Tú y yo podemos serlo. Ja, 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 ja. No, oye, lee lo que te escribí. Yo siempre quise tener un novio chino. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. No soy chino. Disculpe, pero tuve que apagar el micro de uno de ustedes porque se estaba filtrando el audio. Decía, cuando no es posible determinar el peso propio de un elemento mediante la geometría y la física, y se trata más bien de un accesorio, de un equipo, como un motor, por ejemplo, o algún equipo que viene de fábrica, normalmente los pesos y cosas por el estilo, lo tratamos o lo vemos en las especificaciones del producto, ¿sí? Si voy a colocar, perdón, si voy a colocar determinada maquinaria como una electrobomba, probablemente algún otro equipo de calefacción, de aire acondicionado, alguna, no lo sé, pues iluminación específica que requiera la fijación de ese elemento a la estructura, entonces el peso de ese equipo normalmente lo encontramos en las especificaciones del producto. Ahí nos dice el total, el peso total de todo este equipo es de tanto, ahí está determinado en las especificaciones técnicas, ¿no? Mientras que para el caso de la carga viva, hemos dicho el día de ayer que, gracias, para la carga viva se tiene, por decirlo, dos tipos de cargas, ¿no? La carga L, que en inglés es live y al español se traduce como viva. Esta carga L o live viene a ser la carga viva de entrepiso. La carga viva de entrepiso. Y lo he explicado el día de ayer con un bosquejo. Esta carga viva de entrepiso que va a estar aplicado en determinada área de la estructura, la encontramos a partir de la norma técnica peruana de la E020 de cargas. Hay una tabla, justamente esta que estoy mostrando, la tabla 1, donde dice cargas mínimas repartidas. Esta viene a ser la carga viva más específicamente la carga viva de entrepiso que debo de considerar
cuando estoy diseñando una edificación de concreto o de acero, que no es nuestro caso, puesto que nosotros vamos a tener una nave industrial y la nave industrial normalmente no tiene entrepisos. Sin embargo, es posible, como el día de ayer uno de sus compañeros preguntó, que se coloque un mezanine o que se coloque una estructura interna para oficinas probablemente, que en lo posible debe de estar separada de la estructura metálica completa para evitar cargarla innecesariamente. Luego voy a señalar diferentes problemas que he encontrado durante los trabajos que he podido realizar. Bueno, entonces decía, si es que tuviese una estructura, que no es nuestro caso, con entrepiso, debemos de saber qué va a funcionar ahí. Una biblioteca, si es una biblioteca, ¿qué va a ser? Una sala de lectura, si va a ser una sala de almacenamiento, si van a ser corredores o escaleras, y ahí entre paréntesis está el valor de la carga en kilogramos por metro cuadrado que debo de considerar en esa zona. Si hablamos de centros de educación, entonces yo tengo que saber exactamente si el ambiente es un aula, es un taller, es un auditorio, un gimnasio, laboratorio, corredor, escalera, porque debo de aplicar ahí esta carga viva que está entre paréntesis y que es uniformemente repartida, ¿no? No es nuestro caso, como estoy repitiendo, porque nosotros no vamos a considerar edificaciones con entrepisos, sino una cobertura metálica. En consecuencia, no voy a tener esta carga viva. Yo tengo una carga viva LR que viene del inglés light roof, y esto se traduce al español como carga viva de techo. Entonces, como también a raíz de una pregunta específica que formuló uno de ustedes, indicaba de que esta carga viva de techo es la que se debe de colocar a la parte final de una cobertura metálica, no porque ahí vaya a haber ocupantes, porque claro, la carga viva básicamente se debe al peso de ocupantes de las personas, que debido a la actividad que se desarrolla ahí va a ser diferente. Por ejemplo, no es lo mismo la carga viva que hay en una edificación destinada para vivienda que la carga viva que se tiene para un centro comercial. Definitivamente, la cantidad de personas, el mobiliario y todo eso no es el mismo. Se supone de que es mayor, lógicamente, en un ambiente comercial que en una zona doméstica. Por eso es que normativamente esta carga viva es considerada, ¿no? Y por eso es que debemos de tener en cuenta exactamente el uso para el que está destinada la estructura que voy a analizar y a diseñar. En el caso nuestro, hablo de naves industriales de coberturas metálicas para, no lo sé, alguna fábrica, algún depósito, alguna estructura de estas, ¿no? Donde es una estructura civil, pero que no está destinada para que hayan ocupantes como familias, sino más bien alberga personas para que desarrollen un trabajo específico, normalmente asociado a lo fabril, ¿no? Normalmente. Entonces, ya que el acero es un material que requiere permanente verificación, hay que llevar a cabo un control continuo sobre el estado en el que se encuentra. Entonces, se da un mantenimiento. De hecho, el día de hoy, a diferencia de lo que ocurría en mi tiempo cuando estudié en la Universidad del Pregrado, recuerdo que llevábamos pues los cursos tradicionales de la carrera de Ingeniería Civil, como, qué sé yo, concreto armado, análisis estructural, ¿no? Pero el día de hoy veo con mucho gusto en las diferentes currículas de las universidades que he tenido la oportunidad de verificar, que el curso
hay ya destinado un curso que tiene que ver con el mantenimiento de obras, ¿no? Lo cual es correcto porque todas las edificaciones, bueno, en todo, para no hablar solo de edificaciones, sino todas las obras civiles, así sean concreto, así sean asfalto, así sean acero, reciben un continuo deterioro por parte de su uso, la intemperie, los ocupantes. Entonces, es tan fuerte la inversión que se hace para construir una obra civil que no es justificable, pues, de que se construya y se lo deje a la de Dios, ¿no? A que los elementos, el uso, la intemperie, lo afecten y cuando ya está deteriorado, demoler y construir uno nuevo. Esa no es la forma más eficiente e inteligente de llevar a cabo la parte preventiva completa de una obra. Hay que tener normalmente un control sobre ella, una verificación continua y permanente para asegurar mediante mantenimientos preventivos rutinarios de que ella durante mucho tiempo va a poder llevar a cabo su trabajo sin que después tenga que hacer una demolición completa y levantar una nueva, ¿no? Entonces, en las estructuras metálicas se hace este trabajo continuamente. Peor aún, el acero es un material que, aunque técnicamente se lo considere inoxidable, no es así. El acero, por más inoxidable que diga, se tiene siempre una probabilidad de que la humedad, el polvo y una serie de agentes externos vayan deteriorando continuamente a ella. Entonces, hay que subir permanentemente de acuerdo a los protocolos o planes ya que tenga la institución a cargo de esta nave, de esta estructura, y sube un equipo de personas para llevar a cabo un mantenimiento preventivo o rutinario sobre ella. Esa es la razón por la cual por encima de una nave industrial se considera carga viva, porque si es carga viva es porque se trata de personas o de ocupantes. Entonces eso puede romper la lógica, el sentido común que nosotros tenemos cuando se dice, pero en una nave industrial, ¿por qué he de tener carga viva? ¿Acaso hay personas que están viviendo encima de ella? No, esa carga viva se debe, como repito, a la consideración probabilística del peso de un equipo de personas que cada cierto tiempo subirán a la cobertura para realizar su mantenimiento. Entonces, el peso de ese equipo de personas que permanentemente llevan a cabo el mantenimiento viene a ser lo que se llama la carga viva de techo, ¿no? Carga viva de techo. Entonces, esta carga LR viene encima del techo o cobertura. Y se debe, vuelvo a decir para terminar, no al peso de personas que permanentemente viven ahí, ni que hay un mobiliario permanente, que no lo hay, sino al equipo de personas que de manera permanente, con cierta frecuencia, subirán a la cobertura para realizar el mantenimiento que ella tenga, ¿no? Ingeniero, Sí, señor, ingeniero, dígame. disculpe Dígame. la interrupción. Eso Dígame. muy al margen, si en caso nuestra nave industrial o nuestra estructura tuviera en sí una pasarela por la cual van a estar colocados equipos que no estén anclados a la plataforma como tal, o si va a ser de repente un pasadizo el que estamos diseñando, ahí sí se tendría que considerar una carga viva, aparte de la carga viva sobre techo. ¿Es Pero correcto? por supuesto que sí, por eso es que yo le estaba indicando. Le voy a responder con un ejemplo que me tocó hace algunos años aquí en Piura, cuando diseñé no era una nave industrial, pero era una cobertura metálica para un centro comercial, para un mercado nuevo aquí en Piura, ¿no? Entonces era de una forma parabólica y
el diseño básicamente era este. Bueno, habían pasadizos, evidentemente. Habían pasadizos que lo vamos a considerar, a ver, bueno, supondré de que solamente hay un pasadizo central para poder colocar acá lo que estamos haciendo y ustedes me entiendan, ¿no? Era una cobertura parabólica, como estaba diciendo, con un pasadizo, y aquí habían unas escaleras de gato. Entonces, había por acá una abertura. Digamos, la losa no era propiamente losa, aunque creo que al principio sí estaba considerada como losa, y por aquí había los peldaños para una escalera de gato, porque aunque era un centro comercial, es un centro comercial, actualmente está funcionando aquí en Piura. La idea era de que todo esto sea centros comerciales, por lo tanto son stands, creo que así le llaman. Por aquí estaban las personas, tenían una puerta, atendían como una oficina, ¿no? Distintos productos, zapatos, ropa, artefactos, etcétera. Pero el arquitecto había considerado que encima debería de haber un depósito. Entonces, aquí arriba consideró un depósito con ciertas características, ¿no? Bien, vamos a suponer que así sea, un depósito. Entonces, ahí es donde espero que usted comprenda lo que yo quiero decir. La idea del arquitecto o de la arquitecta era realmente la arquitecta, mi amiga por algún tiempo, ella quería, en aquellos tiempos estaba de moda el drywall, los centros comerciales normalmente, muchas de las componentes se hacían en drywall, los centros comerciales, incluso casas, colegios profesionales, etcétera. No sé si se acuerdan en ese tiempo, hace algunos años, todo estaba de moda el drywall, ¿no? Entonces, la arquitecta había considerado de que todo esto sea de drywall. Y dentro de la lógica que ella tenía, obviamente, pues no era civil y todo lo dejaba a las suposiciones, que luego fue corregido definitivamente. Ella dijo, la estructura es metálica, con tubos, y a la estructura que la calcula el ingeniero. Los stands van a ser hechos con drywall y el entrepiso de acá van a ser tuberías huecas con una plancha metálica, ¿no? Cuando se le explicó de que las cargas por depósito son muy fuertes, si ustedes ven acá en la norma 020, se considera, bueno, para depósitos propiamente no está, tengo tiendas, pero está corredores y escaleras. Si para corredores y escaleras es 500 kilogramos por metro cuadrado, donde no hay mercadería, donde no está el peso de la ropa, de repente ferretería o alguna cosa, acá me manda a 6.4, de repente ahí haya algo más. 6.4, bueno, la conformidad. El hecho es que en lo personal yo he considerado que por depósitos debemos de tener lo que más o menos se tiene por acá para biblioteca, algo razonable. El peso de los libros también es una carga muy fuerte. Entonces hay salas de almacenamiento con estantes fijos. Entonces, mire, para un depósito, para una sala de almacenamiento de libros, se considera una carga de 750 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, para la magnitud, para el área de las cargas que aquí salían, era un peso de bastantes toneladas, que sin echar números, alguien le explicaría a la arquitecta. Entonces dijo, bestial,
no me hago problemas. Le explicaron también seguramente de qué cargas tan fuertes el drywall no puede soportar. El drywall solamente, deben de saber ustedes, es una losa de concreto en la cual los elementos metálicos se fijan mediante pernos de anclaje y nada más, ¿no? Es una forma de construir bastante liviana, pero no está considerada para soportar cargas. Entonces, se tuvo la siguiente idea por parte de la arquitecta. Dijo, muy bien, ya que no puedo hacer que soporten el peso de todo lo de acá en la estructura, en la losa que hay acá abajo, entonces voy a hacer que mediante unas cadenas o unos elementos metálicos, el peso de todo este depósito sea llevado aquí arriba a la losa, a la cobertura, ¿no? Acá. Entonces ella prácticamente lo que quería hacer era esto, de que todo el peso del depósito le sea transmitido a la cobertura. Pregunto, ingenieros, ¿eso habría sido la solución más correcta de todo esto? En el caso de sismo, yo incluso dije, en el caso de un sismo, como esto va a estar suspendido del techo y van a ser bastantes toneladas las que va a soportar la cobertura, por lo tanto, los elementos estructurales metálicos acá van a salir bastante gruesos, ¿no? Va a salir bastante cara esta cobertura. Encima de eso, cuando haya un sismo, todo esto se va a mover como un péndulo, porque como está aislado de lo de abajo, entonces todo este peso tiene que oscilar, ya que acá estaba independizado. Es cierto, quedaba la arquitectura, quedaba acá la escalera de gato por la que se subía a este depósito, pero todo este cajón prácticamente estaba suspendido mediante cadenas, por decirlo de alguna manera, en la cobertura, ¿no? La idea, bueno, esa era la idea que se tenía por arquitectura. Pregunto, ¿eso habría sido funcional? Creo, bajo mi impresión, ingeniero, que no hubiera sido funcional debido a que es básicamente un colgante con toneladas de peso y podría haber el riesgo de que, como es un almacenamiento, o sea, son cargas que no están fijadas a la base de donde están almacenadas, pues estas también iban a incurrir en el hecho de golpearse entre sí y podrían ocasionar algún esfuerzo dinámico y podrían haber arrancado las cadenas o de repente se hubieran caído, ¿no? Pienso yo, bajo mi perspectiva. Efectivamente, ingeniero, lo que usted está diciendo es lo correcto. Además de que, recuerden ustedes, la función de la cobertura, disculpen que lo enfoque de esta manera tan simple y si alguien resulta ofendido, pero ¿saben ustedes lo que es una cobertura? O sea, ¿cuál es la función que desarrolla una cobertura? ¿Por qué se llama cobertura? Porque cubre un espacio, un área, Porque un volumen cubre, determinado. efectivamente, señor, la función de la cobertura es cubrir. Y por lo tanto, la función estructural que ella debe de tener es la de soportar su propio peso, soportar el peso de los ocupantes que eventualmente por mantenimiento le darían, soportar el peso la acción del viento y quizá la acción sísmica. Pero básicamente la cobertura es como un paraguas, es como esa sombrilla que nos colocan cuando estamos en la playa o en una zona que está en el sol y nos fastidia el sol, entonces hay que colocar una sombrilla para evitar que el sol, para colocar un paraguas, para evitar que la lluvia, el viento y en general los elementos vayan a atentar contra los ocupantes. La función de la cobertura no es la de soportar cargas propiamente, más allá que las que podrían haber por iluminación, por ejemplo, o por acciones asociadas inherentemente a ello, pero no para soportar el peso de depósitos o cosas por el estilo. Por lo tanto, esta no era la salida más inteligente. ¿Qué es lo que yo le sugerí a la
a la arquitecta y en definitiva fue tan simple que lo aceptaron, ¿no? Le digo, ingeniera, arquitecta, discúlpeme, por favor, yo le sugiero algo. Sí, me dijo, dígame. Construya usted todos estos muros con albañilería, le dije. Entonces, haga que todos estos elementos de acá sean ladrillo. Esto es una losa aligerada. Acá también usted continúa. Ahora sí, le dije, si usted quiere, y ya por acciones pues propias de seguridad o lo que sea, puede colocar aquí arriba un elemento metálico o esto que vaya hasta arriba, hasta la cobertura, eso ya depende de ustedes. Por seguridad, para evitar que vengan ladrones, levanten algo por aquí o por acá. No sé, le digo, eso ya analícenlo ustedes como los que desarrollan el proyecto, pero yo podría sugerir, le digo, lo convencional al margen de lo que ustedes ya concluyan. Le digo esto, hagan todo esto con tabiquería, con muros, ¿no? Entonces, aíslan a todo esto de la estructura y por supuesto que acá ya colocan ustedes un cimiento corrido, su cimiento con todo este tipo de cosas. Y le digo, viene a ser, como yo lo veo, lo más económico y lo más técnico para este problema, ¿no? Por supuesto de que acá no nos da el tiempo para ver todos los detalles, pero sugerí de que todo esto sea independiente para que no haya transmisión de cargas de todo esto, sino que más o menos, por decirlo de alguna manera, todo esto vaya acá, ¿no? Esto venga por aquí, por decirlo de alguna manera, esté aislado de la estructura, ¿no? Entonces dieron costos incluso y es la salida que ellos tomaron. Es que es lo correcto, por lo tanto, cuando hay una pasarela, supongamos solo de manera hipotética, ingeniero, de que esto ya no es un centro comercial, sino de que es algún centro fabril donde necesito colocar aquí entre ellos una pasarela. Entonces, si esa pasarela es metálica y es delgada comparada con la del concreto y por lo tanto dentro de los elementos estructurales debe de llevar por acá una placa de anclaje en los extremos y luego se les coloca unos pernos por acá y no sé cómo es este sistema, ¿no? A la pasarela que normalmente, como le repito, es metálica. Entonces, salvo ya las características que se tenga, lo que se sugiere para evitar cargar de manera innecesaria a la cobertura es que todos esos elementos internos estén aislados, estén separados de las cargas que se transmite con la cobertura. Por lo tanto, pueden haber mezanines. Es más, olvidémonos de que esto es un centro comercial. Entonces, acá van a haber probablemente incluso los elementos de montaje ya no sean concreto, ni losa, ni ladrillo, sino que sean tubos incluso, pero toda esa parte metálica para la parte de mezanine, para las pasarelas, para las oficinas, que incluso las oficinas sí pueden ser de drywall, pero siempre recordando de que no deben de ser cargadas a la cobertura, porque para el diseño y el análisis de ellas no se considera el peso de agentes externos a los que podrían haber por iluminación, por ejemplo. Entonces, todo ese sistema, ingeniero, yo recomiendo una estructura que es independiente de las cargas, que no tengo ningún problema para hacerlo. No sé si he explicado claro o si he entendido bien su problema, ingeniero. ¿Me entendieron? ¿Hay alguna consulta? Sí, ingeniero, me surte una duda a raíz de lo que nos acaba de explicar.
O sea, si en el caso de que forzosamente, porque me he topado con un proyecto para casualmente una nave industrial para un taller de grúas, y forzosamente el cliente, aparte de la nave, indicó que necesitaba un mezanine a 3 metros de altura pegado no sé si me puedo dejar entender, era como una L pegada a la parte derecha de la nave industrial y a la parte del fondo de la nave industrial. Era una L de 3 metros de alto, 3 metros y medio de alto, con un vuelo de más o menos 3 metros y medio también. Estábamos hablando de una nave casi de 20 metros de ancho por 40 y tantos de fondo, ¿no? Forzosamente él quería que esto se ancle a la estructura principal, ¿no? No optaba o no barajaba la opción de que esto sea independiente. Quería aprovechar las columnas, quería aprovechar toda el armazón de acero y extender, ¿no? un mezanine en ese ámbito, ¿no? Estamos hablando que la estructura en alto tenía cerca de 12 metros. Entonces, entiendo yo, no sé si de repente estoy entendiendo bien, que al momento de proyectar esto se tendría que hacer la nave industrial como tal y de manera independiente el mezanine, y luego, así como en el caso de la escalera, asignarle las reacciones en los puntos que el mezanine y la nave industrial van a encontrarse, o es que se puede modelar ambos de manera conjunta y esto sí someterlo al ensayo en SAP. A ver, ingeniero, su pregunta verdaderamente es interesante, porque, claro, hay que entender perfectamente, primero que nada, de que el propietario, salvo que sea ingeniero civil de profesión, normalmente no sabe sobre sistemas estructurales, por lo tanto, una opinión técnica por parte de él no vamos a recibir, salvo alguna cuestión relacionada a la arquitectura, pero de que él en alguna circunstancia emita opinión en lo técnico, en lo estructural, al menos yo nunca lo he tenido, siempre lo he dejado en manos del especialista estructural, ¿no? Pero bueno, supongamos de que, por decirlo, el propietario es un ingeniero y quiere de que, acá estoy viendo la parte lateral de una nave industrial, ingeniero, o sea, visto en perspectiva, más o menos sería algo así. Por acá vendría en el fondo la nave. A ver, voy a colocarla porque luego vendrán por ahí las curvas. Entonces, más o menos lo que yo le voy a explicar con esto es de que tengo pues una nave en este lado. Entonces, más o menos esto viene así. No sé cómo sea en la perspectiva, disculpen que no sea buen dibujante, pero la idea es justamente esa, ¿no? La nave viene en esta forma. Yo, por lo tanto, estoy viéndola a esta nave de manera lateral, ¿no? Justamente para explicarle lo que yo al menos pienso entenderle, y creo que le he entendido bien sobre su pregunta, ingeniero. Y para eso decía, voy a tener que hacer este dibujito donde aproximadamente vea lo que ocurre por acá. Ahí. Entonces tenemos a la nave industrial de esta manera. La nave, la cobertura, lo que fuese, ¿no? Entonces acá voy a colocar en los costados, digamos, albañilería, ¿sí? Aquí voy a colocar albañilería. Perdón. Voy a colocar ladrillos, ¿sí? Entonces, la manera como se coloca estos muros laterales, que pueden ser tipo sándwich, que pueden ser drywall, que puede ser tabiquería, albañilería, etcétera. No hay ningún problema en que se considere, a ver, acá, ingeniero, hay muchísimas posibilidades
de cómo llevar a cabo el montaje de lo que fuese. Cuando yo hablo de albañilería es solamente un ejemplo, porque realmente hay muchas opciones para esto, colocar drywall, le decía, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, acá estoy tratando de dibujar, no lo voy a hacer a todo, solo para que quede la albañilería, ¿no? La albañilería. Entonces, ¿cuáles son las opciones que yo tengo para esto? Yo tengo hasta dos diferentes. Primero, hacer que esta tabiquería o los muros laterales estén independizados de las columnas de la nave, independizados. Por lo tanto, si están independizados, básicamente estos muros van a ser tabiques que solo van a servir como un separador de ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo tenga que considerar, aunque las cargas de viento, porque el viento inevitablemente va a soportar, va a actuar sobre la cobertura, lo que tengo que hacer, y eso ya viene a traducirse en la manera en que yo diseño el muro, cuando considero la carga del viento para que verifique el volteo, etcétera. Pero en ese caso, este muro está independizado de la estructura y yo lo diseño para las cargas que tiene. Su peso propio, la carga del viento, eventualmente el sismo, no sé qué cargas diferentes actúen acá. ¿De acuerdo? La otra opción que también es viable de que yo tenga que forzar por diferentes razones, monolitismo, rigidez, si quieren ustedes, que este muro esté formando parte integral estructuralmente del muro, entonces se pueden considerar unas conexiones, es más, se pueden colocar una suerte de dowels o de varillas de transmisión similares a las mechas que se colocan en albañilería para forzar de que estos elementos queden adheridos o soldados a la columna metálica. Entonces se pueden colocar así, como decía, estos dowels. ¿Qué ventajas o desventajas tengo? Porque claro, cada uno de ellos va a tener diferentes opciones, ¿no? Diferentes ventajas. En el caso en que esté formando parte integral de la estructura y se fusione con la columna, incluso puede la viga, acá viene una viga collarín, una viga perimetral aquí arriba, podrá apoyarse en la tabiquería. Entonces, lo que puede hacerse también, como digo, es de que se tenga que el muro forme parte integral de esto. ¿Para qué? Cuando yo haga mi análisis de rigidez de mi edificio, longitudinalmente el muro de albañilería me dé resistencia, me dé rigidez longitudinal a mi cobertura. Claro, el elemento o columna que yo diseñaré, si es una H, no sé qué perfil sea, debe de ser adecuado para que transversalmente él pueda darle la rigidez que necesita este elemento, pero transversalmente, porque longitudinalmente la tabiquería habrá ayudado a eso. ¿Qué problemas se presentan con esto? De que este es un muro portante, de que ahora tengo que hacer un análisis donde considere justamente la acción del viento, porque cuando viene el viento, entonces todo este panel ahora va a soportar esa acción del viento y por supuesto que el muro, digamos, se va a comportar como una área tributaria como las que tenemos en las losas y va a distribuir las cargas hacia las columnas, evidentemente, su peso propio y cualquier otra carga que tenga encima a la cimentación. Entonces, en estas consideraciones, este muro sería como llamamos portante y al fusionarlo, al soldarlo mediante dowels o al fijarlo a la columna mediante algún otro sistema, pero donde se fije a la columna metálica o que incluso puede ser columnas de concreto dependiendo de la arquitectura y lo que se haya analizado acá,
Longitudinalmente tendré en el muro un elemento, digamos, de apoyo que aporta rigidez a mi estructura. Cuando está independiente, cuando está separado, incluso acá lleva una junta, la misma que es rellenada mediante tecnopor o mediante alguna espuma plástica, elastomérica, para evitar la interacción del tabique con el muro. O sea, hay las dos opciones que nosotros ya tenemos de que este muro sea portante o no. Depende justamente del criterio que tenga el profesional. Cada una de ellas tiene ventajas y cada una de ellas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tengo, por ejemplo, cuando considero de que estos son solamente tabiques, cuando es ladrillo pandereta, cuando se ha colocado paneles tipo sándwich, cuando se han colocado drywall, por ejemplo? En esos casos, esos muros o tabiques van separados de las columnas. Solamente coloco una placa de concreto a manera de losa ahí adentro y la parte de la armazón metálica que deben de formar parte de estos tabiques, en el caso del drywall o de los paneles tipo sándwich, deben de ir fijados mediante pernos de anclaje, pero están separados de las columnas. Por lo tanto, debo de verificar, como decía en ese primer caso, el volteo y todas las cosas que soporta este muro. Sin embargo, cuando está mediante estos fijadores o anclajes, digamos, unido permanentemente a la columna, ahí voy a tener de que este muro ya viene a ser, digamos, empleemos este término portante, va a ayudar a transmitir cargas. El comportamiento longitudinal va a ser mejor por cuanto este muro va a aportar su rigidez longitudinal, lo que no hace el tabique, el drywall o los paneles tipo sándwich cuando son fijados acá, porque ellos incluso de una manera deliberada son separados, como decía, del pórtico para evitar la interacción entre ellos. Como consecuencia, en cada uno de ellos también, repito, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la cimentación, en el caso de que tenga un tabique, me va a salir menor cimentación, puesto que solamente tengo que diseñar la cimentación de este tabique, que es considerando básicamente el peso propio y los volteos que salgan por el análisis de estabilidad de este paño, pero nada más. En cambio, bueno, en este mismo caso, las columnas trabajarán más, porque ellas serán quienes tengan que trabajar solitas, digamos, en la parte longitudinal. Y bueno, muchas veces tengo que colocar elementos rigidizantes tipo arriostres, que vienen como unas cruces de San Andrés acá, ¿no? Justamente para darle la rigidez que me faltaría por parte del muro. Podría colocarse, y bueno, ese es un análisis que luego se lo evalúa, por supuesto. Podría ser que todos o solamente en algunos paños se requieran estos arriostres y que ni siquiera tienen que ser así. Podrían ser incluso de esta manera. Las posibilidades para los arriostres también son muchas. Solamente estoy colocando posibles soluciones para ver la rigidez que tendría en este sentido. Claro, debo de colocar esto porque no tengo algún elemento que me otorgue rigidez. En el caso de que tenga un muro que esté integrado con la columna, ya la albañilería, que será maciza, me estará aportando rigidez a mi estructura. Y por supuesto, la cimentación aquí podría salir un poco mayor, pero creo que por términos económicos, no soy especialista, disculpen, en costos y presupuestos, ya tendría que verse económicamente cuál es la mejor salida, porque técnicamente yo puedo considerar varias posibilidades en este sentido. Por lo tanto, solo supongamos esta posibilidad, ingeniero, de que usted considere de que el muro va a formar parte del sistema estructural, toda la parte de
toda la parte de los mezanines, de oficinas que hayan internamente, se diseñarán como se diseñan las edificaciones de albañilería y las cargas serán transmitidas a los elementos para que a través de las columnas y de las vigas sean transmitidas a la cimentación. Lo que sí jamás debemos de hacer es que el peso, las cargas que por uso tenga mi edificación, le sean transmitidas a la cobertura. Eso sí, debemos de descartarlo de cajón. No debe de haber esta conexión de los elementos para con la cobertura. Eso no está bien. Todas las cargas, todos los elementos que tengan los puedo hacer, sí, pero considerarlos como elementos que trabajen de manera vertical a través de los muros, columnas y vigas, pero no transmitiéndolos a la cobertura. No sé si he sido claro, ingeniero. Espero me diga usted, por favor. Sí, ingeniero, muchas gracias por su explicación. La verdad que me quedó bastante clara lo que se pretende plasmar. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a usted, joven. Un segundo, voy a traerme un vaso con agua, por favor. Hablar me dio mucha sed. Un segundo. Qué bárbaro. En Piura estamos en un calor infernal, de verdad. Y más hablar todavía da más sed. Pero bueno, estamos aportando para bien. Eso en lo que tiene que ver con el sistema estructural, que espero de que esto haya quedado claro. Por lo tanto, gracias, hijo. Al momento de el análisis ya la situación será más fácil porque los criterios los estamos exponiendo acá, ¿no? Entonces teníamos, decía dentro del checklist de las posibles cargas que puedo considerar en mi estructura, está la carga muerta o permanente, la carga viva o sobrecarga. Hay otra que viene a ser muy, muy importante y es la carga de viento. La carga de viento. Y es justamente lo que se ha pensado explicar el día de hoy. Puesto de que en esta carga de viento, yo tengo, por decirlo así, dos posibilidades. Hay dos posibles cargas de viento, por llamarlo así. La carga viva externa y la carga viva interna. Claro, dependiendo de lo que tenga de ellas, tengo una carga viva total, una carga de viento total. ¿A qué se debe cada una de ellas? Y justamente tiene que ver con el comportamiento, con cómo va a quedar mi cobertura. Miren. La carga de viento, la carga de viento externa se debe cuando el viento sopla, ¿sí? Entonces, cuando tengo, vamos a decirlo de esta manera, acá esta flecha de verde está representándome el viento. Acá tengo justamente el viento. El viento. Entonces, tengo acá el viento que está actuando sobre mi estructura, esta nave de acá. Ahora pensemos en algo. Este viento va a actuar de manera, como ya lo dije, externa, o sea, ella
y ya de acuerdo a lo que ustedes conocen, cuando sopla, digamos de que la acción que el viento va a tener en la edificación viene a ser así. Recordemos, como decíamos el día de ayer, que la carga de viento se debe de considerar que actúa perpendicularmente a la estructura, ¿no? Por el efecto Bernoulli, esta zona de acá está en succión normalmente, ¿no? Por eso es que la norma separa justamente, digamos, en las estructuras a barlovento y a sotavento. Ahí se tiene, ¿no? Entonces, cuando el viento sopla, digamos de que externamente aplica cargas a la estructura de esta manera. Normalmente, a barlovento, a la cara de la edificación, que es quien recibe la acción del viento, ellos lo hacen a través de presión. Y acá estamos viendo que esta es presión. Normalmente, solo a manera de ejemplo, por decirlo, la mitad de la edificación de la nave, ¿no? Recibe la acción del viento y ella lo percibe como presión. Mientras que más o menos desde la mitad para allá, debido al efecto Bernoulli y a toda la acción del viento, esto se hace a través de una succión. Presión, el lado expuesto a la acción del viento, y succión, la opuesta a la del viento. Barlovento y sotavento. Entonces, si es así, la norma técnica peruana, la E020, me explica perfectamente cómo debo de considerar esa presión o succión. Ya indiqué, y es externa porque se debe al viento por afuera. Cuando el viento sopla por afuera, esta viene a ser la acción externa que se tiene. Entonces, vamos a tener acá esa acción, decía, viento, y voy a considerar acá la acción externa. Esto es entonces la acción externa del viento. Lamentablemente, no solo tengo eso en una nave industrial, en una cobertura metálica. Bueno, o podría tener solamente la acción externa del viento. La pregunta en este caso es, ¿cuándo tengo solamente acción externa por parte del viento? Y la respuesta es bastante simple. Solo tengo acción externa por parte del viento cuando perimetralmente toda mi estructura está, digamos, cerrada, valga la redundancia, por elementos de cierre como muros de drywall, como tabiquería, como paneles tipo sándwich o cualquier otro. Cuando perimetralmente toda mi nave industrial, como una caja de fósforos, ¿no? Como una maleta, está cerrada, no hay ningún hueco, ningún elemento abierto permanentemente, y los muros de los costados, de atrás, de adelante, y toda la cubierta están encerrando a lo que hay dentro. En mi estructura solamente tengo la acción externa por parte del viento. Disculpen, por favor. Ahora, ¿cuándo es que tengo una acción interna por parte del viento? Y esto es bastante instructivo también de considerar. ¿Cuándo tengo esa acción interna? Miren, normalmente cuando mi nave, mi cobertura, no está completamente encerrada, ¿no? Hay situaciones en que por economía, por ventilación o por alguna otra razón,
debe de quedar desnuda, por decirlo de alguna manera. Entonces, visto desde afuera, un observador solamente vería las columnas metálicas, pero ya no hay esos muros. O sea, por acá creo que tengo algunas imágenes. A ver, déjenme ver, por favor. Nave. No tengo por acá. Estaba asesorando a un muchacho porque lo que quería más o menos, a ver, son estas coberturas metálicas descubiertas. A ver qué es lo que me da por acá como una imagen. Digamos de que es algo así, ¿no? Lo que yo tengo viene a ser una cobertura, pero por los costados yo no tengo nada de paneles, o sea, solamente veo mis columnas, y claro, tengo las vigas, tengo mi cobertura propiamente hablando, pero no hay ningún elemento que cierre, que confine lateralmente a mi cobertura, ¿no? Solamente lo que tengo es mi nave vacía, nada más, o que tiene bastantes agujeros, está bastante expuesta en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí se tiene, supongamos de que esta sea una obra terminada. Entonces acá también podemos ver de que está la cubierta, están los elementos, las cruces de San Andrés, las viguetas, en fin, pero por los costados, miren, no tengo muros. Entonces, ¿qué me representa ese hecho de que la cubierta no tenga muros o de que tenga amplias áreas, digamos, de ventilación o de iluminación? Lo que ocurre cuando tengo este tipo de situaciones es que el viento siempre va a soplar. Yo no me voy a librar tan fácilmente del viento, ¿no? El viento sigue soplando. Sin embargo, si es que está abierta, como decía, si es que no hay elementos de cierre como estos muros que tengo por acá, entonces el viento va a soplar normalmente cuando se introduce por acá, genera este efecto. Sopla a toda mi nave de esta manera. Y se llama interno porque da la impresión desde el punto de vista de la cubierta que viene desde adentro, ¿no? Y claro, físicamente viene desde adentro, pero se debe a la acción del viento, que el viento es externo. Sin embargo, el efecto que acá se tiene es la acción interna del viento. Acá coloco la acción interna del viento. Esa es la acción interna. Entonces, ustedes como ingenieros proyectistas deben de conocer perfectamente, hablar con el arquitecto, cómo es que va a quedar realmente, porque es muy diferente que yo tenga una nave industrial completamente cerrada. Voy a evitar usar el de nave industrial y voy a usar solamente el término de cubierta, porque da la impresión cuando hablo de una nave industrial que esto solamente es aplicable para naves, cuando esto es en general para toda cubierta. Debo de hablar muy bien con el arquitecto, decía, para entender cómo va a quedar mi cobertura o mi cubierta. Perimetralmente va a tener elementos de cierre, van a haber amplias áreas abiertas donde el viento pueda entrar, valga la redundancia, dentro de la nave y poder generar este efecto
de fuerza interna, o es que va a estar completamente cerrada, las ventanas y vanos van a ser pequeñitos y no voy a tener este problema. Pero probablemente vaya a quedar, por ejemplo, he diseñado muchas naves industriales y normalmente a ellos los muros les son limitantes porque entran camiones, entran volquetes, camionetas, etcétera. Entonces lo que ellos no quieren es los muros de cierre. Por lo tanto, a ellos solamente les interesa que tenga la cobertura, que tenga mis columnas y nada más. Entonces, en ese caso, debo de considerar estas dos acciones del viento, la acción externa y la acción interna. ¿Es posible de que solamente tenga acción externa? Es posible si completamente de una manera lateral está encerrada mi cobertura. En ese caso no tendré acción interna del viento, porque la acción interna del viento, vuelvo a repetir, solamente se debe cuando el viento se cuela dentro de la nave industrial o dentro de la cubierta y genera este efecto y se llama la fuerza interna. Por eso debe de hablarse muy bien, deben de verse los planos y tener una comunicación bastante estrecha con el propietario, con el arquitecto para ver cómo en definitiva va a quedar. Hago una pregunta para todos. ¿Cuál es el caso más crítico para una cobertura? ¿Que esté encerrada completamente o que esté lateralmente desnuda de muros? ¿Cuál es el caso más crítico para la nave? Para la cobertura. Lateralmente desnuda, ingeniero, me parece. No le parece, ingeniero, sino que eso es lo correcto. Ya que si es que tengo mi nave, mi cobertura, que está desnuda lateralmente, entonces el viento se va a colar, decía, y para considerar la acción total del viento, siempre se suma la acción externa más la acción interna. Entonces, si se anula la acción interna, solamente debo de considerar únicamente la acción externa del viento, nada más. Pero si tengo amplias zonas de ventilación, de iluminación, ventanales, tengo vanos permanentemente abiertos, tengo muros bajos y por lo tanto en la parte superior el viento puede soplar y entrar y salir como Pedro en su casa, entonces voy a tener inevitablemente una acción también interna del viento. ¿Cuál es lo que nosotros consideramos como carga de viento? A la suma de la carga externa más la carga interna. ¿Alguna pregunta, ingenieros, para entendida la concepción pasar a los números? ¿Hay algo que no esté claro? Porque luego, después de toda esta explicación, vamos a cuantificar, vamos a hallar números, cuánto de carga externa voy a tener, cuánto de carga interna, etcétera, etcétera. Pero por supuesto de que cuando ya he entendido cuándo tengo una carga externa y cuándo tengo una carga interna, o solo una, o ambas, eso es, como lo digo, dependiendo de la arquitectura que tenga mi cobertura. Ingeniero, tengo ¿Hay alguna pregunta? Sí, ingeniero, dígame, por favor. Sí, ¿estas cargas de viento se tienen que colocar en las viguetas o se pueden colocar directamente en los pórticos? Es una excelente pregunta, ingeniero. Lo que tengo que hacer es considerar los elementos a los que el viento está aplicando. O sea, me refiero, el viento lo debo de aplicar a la cubierta, a la cobertura, a las columnas, a los muros que justamente sean los que soporten el viento. O sea, debemos de pensar que justamente cuando nosotros estamos diseñando, analizando todo esto, debemos de entender, aunque de repente el dibujo no esté claro, pero sin embargo en nuestro cerebro tenemos bien claro cómo va a actuar el viento sobre la estructura. Si el viento genera una componente lateral que debe de actuar sobre los muros y las columnas, entonces apliquemos esa carga de viento a las vigas y las columnas.
El viento sí también va a actuar sobre la cubierta, fundamentalmente sobre la cubierta también. Pero que tenga que aplicarse la carga de viento a las columnas, sí, señor, lo tenemos que hacer. O sea, a todas las estructuras que reciban la acción del viento, nosotros le vamos a aplicar carga de viento. ¿De acuerdo? Normalmente la fuerza interna se aplica a la cubierta, normalmente, ¿no? Porque ella, en mi pueblo, no sé, bueno, pueblo es un decir, yo soy de Cajamarca, estudié en la Universidad Nacional de Cajamarca el pregrado, y en la época de julio normalmente son los vientos. En aquellos tiempos, cuando Cajamarca era un pueblo grande, solamente un pueblecito bastante pintoresco de sierra, pero grande, era un deleite subir a un cerro que en aquellos tiempos se podía entrar de manera gratuita y se llama Santa Polonia, es la parte más alta de la ciudad. Entonces, los muchachos subíamos normalmente para hacer volar las cometas y en lo personal me causaba, caramba, un gusto, pero verdaderamente qué cruel porque había mucha gente que estaba sufriendo. En la campiña y en los alrededores de Cajamarca, debido a esos ventarrones, pues, que había por los meses de julio o agosto, era un deleite en lo personal ver cuando las calaminas de las casas salían volando, ¿no? Y claro, debido a la inocencia pues que tenía de niño, no era consciente de lo mal que la pasaba la familia. Es más, te han contado y probablemente se sigan contando casos de gente que resulta degollada porque las calaminas y todos estos elementos literalmente son navajas cuando salen volando. Entonces hay pobladores, hay animales, hay heridos, porque esta es una navaja que vuela y pues puede cortar, herir animales o a personas, ¿no? Entonces, ¿por qué salía desprendida esa calamina? Por muchas razones. Fundamentalmente, la manera de fijarlas no es la correcta. Yo recuerdo haber visto de niño cuando para fijar, imagínense una calamina a una cobertura de madera, como normalmente son las que se hacen para casas pequeñas, usaban clavos y yo lo tengo muy claramente aquí en mis recuerdos, cuando chancaban las chapas y las volvían horizontales, el clavo lo metían dentro de la chapa para que pueda ser como una especie de arandela, ¿no? Y poder fijar el clavo a la madera de la cubierta de todo esto. Entonces, debido a la intensidad incluso de las lluvias, la acción del viento y todo eso, con el paso del tiempo se oxidaban muy fácilmente los anclajes de la calamina. En la sierra llueve bastante, por lo tanto, los niveles de oxidación eran muy y son bastante altos. Y todavía más el viento soplando ya se había oxidado, probablemente había hasta corrosión y todo. Una razón que no, algo que nos indica de que ya se han soltado los anclajes de la cubierta, de la calamina, de lo que sea, es que cuando el viento sopla, la calamina suena de una manera endemoniada al golpear contra la armadura, es porque ya se han roto los anclajes, ¿no? Entonces, cuando sopla el viento, imagínense que estamos hablando de sotavento, entonces externamente recibe una succión. Todavía si tiene ventanas y está lateralmente descubierta, el viento al entrar en la estructura genera una fuerza interna de succión que sumada con la fuerza externa de succión, esto desprende a la calamina sin piedad, ¿no? Entonces, salí del ejemplo, de la pregunta que me había hecho el señor, pero yo lo considero muy importante porque ¿dónde debo de colocar las fuerzas de viento y cualquier otra fuerza? Definitivamente que nosotros como elementos pensantes sabemos dónde debemos de colocar esas cargas, porque nuestro cerebro lo ve bien. Mínimamente, como repito, esas cargas de viento se aplican a la cubierta. Luego vamos a ver cómo en el modelo estructural, ingeniero,
ya le vamos a dar cierta direccionalidad a los ejes locales de los elementos shell que coloquemos aquí a la cubierta para hacer que cuando aplique la carga viva, la carga muerta, la carga de viento, ella sea transmitida a las viguetas y las viguetas lo lleven aquí a los pórticos. Pero eso lo vamos a hacer nosotros. Por eso es que tenemos un programa como SAP 2000, por ejemplo, porque yo solamente le aplico una carga de viento, le doy el sentido en el que debe de distribuir esas cargas y el programa se encarga ya absolutamente de todo. Yo no tengo mayor cosas que hacer. Sin embargo, vuelvo a insistir de que para entender perfectamente esto, debo de conocer la manera en que está programado, valga la redundancia también, el programa para que lleve a cabo este trabajo de tributación de cargas, porque en mi tiempo, y seguramente hay otros programas donde no hacen la tributación y distribución de cargas, entonces soy yo el que tiene que distribuir esta carga del viento a las viguetas y a todos los elementos. Gracias a Dios, el programa que vamos a utilizar, que es SAP 2000, está, digamos, capacitado para que a las cargas que yo aplique vivas de viento, etcétera, él las tribute a los elementos que yo le voy a indicar. Entonces, eso dejémoslo de lado porque el programa se va a encargar. Pero, sin embargo, debo de saber a quién aplicar las cargas de viento. Decía, a la cubierta, a las columnas, a los elementos que estén sometidos a la acción del viento. Ingeniero, ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? sí, ingeniero, una consulta. En realidad tres. La primera es, viendo el esquema de carga de viento externa e interna que usted está proponiendo, estamos viendo que el viento impacta en la nave industrial de izquierda a derecha. Y al ser esta de alguna manera simétrica con respecto a un eje perpendicular en el centro de la nave, pues si yo analizo el efecto del viento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues no hay ninguna diferencia, no habría ninguna disonancia entre un análisis o el otro. Sin embargo, si es que yo hago el análisis como quien entrando a la pantalla, yo me voy a encontrar pues con un muro diferente o un espectro diferente al que yo hiciera del viento en el sentido en que está la flecha verde, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se tendrían que hacer dos análisis de viento, es decir, un viento en X y un viento en Y? ¿Y qué ocurriría si es que la nave no fuera uniforme, como es en este caso? De repente es una nave a una sola agua, o de repente es un pórtico con un extremo de un panel publicitario, donde si lo vemos desde cada una de las caras, son caras diferentes. Tendríamos que hacer análisis de viento en X, en menos X, en Y, en menos Y. Va por ahí mi primera pregunta. Y la segunda es, en el caso del viento interno, o sea, donde solamente tenemos cobertura en el techo, ya sea dos aguas, parabólico, en fin, el que sea, y las columnas están desnudas, como usted mencionó, o sea, no tienen ni tabiquería de civil, solamente es un techo y las columnas están desnudas. En este caso, el viento solo lo analizamos en la cubierta del techo o tendríamos que hacer un impacto de viento sobre las columnas, de repente por el área que estas tienen, ¿no? Porque las vigas, las columnas que se usan para sostener el techo tienen un área, ahí también se tendría que hacer una incidencia, o eso es despreciable y solo se analiza el tema del techo. Y por último, disculpe de repente que sea muy preguntón, ingeniero, por último, en el caso específico de tener las coberturas, SAP 2000 entiendo que tiene una herramienta que es área, ¿no? Sobre esa área se va a ejercer la reacción del viento, o vamos a tener que hacer operaciones adicionales para disgregar las cargas de alguna otra manera. Esas serían mis consultas, ingeniero. Perfecto, señor, muchas gracias. De ninguna manera me incomodan las preguntas, ¿no? Al contrario, eso me da un indicio de que estoy siendo escuchado y definitivamente me levanta la moral. Mire, debería de considerarse al menos dos direcciones, dos acciones del viento, que usted lo dijo muy bien. Bueno, en este sentido es un decir, porque esto podría ser, digamos, el combo 1, ¿sí? Este es el combo 1.
Ahora, lo que debe de hacerse, otra combinación, otro estudio, es cuando el viento sopla al otro lado. Caramba, acá yo le voy a decir a esto que, espérense por acá. No, no es acá. A ver, lo que quiero decir es que, claro, para explicar la clase, yo consideré el viento que soplaba de izquierda a derecha, pero realmente lo que debe de hacerse también es, caramba, no es acá, invertir y hacer que ahora el viento sople al revés, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, considerar cuando el viento está soplando de derecha a izquierda, ¿no? Y este será mi segundo combo cuando considere el viento así. Evidentemente, las cargas, y ya ahí habría que ver la simetría, esta zona estará sometida a presión, la otra a succión, pero este será mi combo 2. Entonces, yo tengo que considerar un segundo, por favor. Sebastián. Acá yo tengo esas posibilidades. Y claro, voy a ver la vista en planta del... Aquí estoy viendo la vista en planta de mi edificación y voy a considerar, digamos, las diferentes acciones del viento. Lo que su compañero llamaba el X y menos X, Y y menos Y. Voy a decir las combinaciones que deberían de hacerse. Esto que es, digamos, el combo 1, cuando el viento sopla en una dirección. El combo 2, cuando el viento sopla siempre en la misma dirección, pero en sentido opuesto al primero. Y el otro, cuando el viento sopla longitudinalmente, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos, yo debería de considerar estas 4 acciones. Acá, entonces, digamos que tengo el combo 1. Este es el combo 1. Por acá yo tengo el combo 2. Este es el combo 2. Luego tengo el combo 3. El combo 3 lo coloco acá, al combo 3. Y finalmente el combo 4. Si habría de considerar solamente el viento, entonces de todos estos combos, lo que debo de hacer es tomar la envolvente. Entonces digo, mi carga de viento en definitiva va a ser la envolvente del combo 1, del combo 2 hasta el combo 4. Esta es realmente la carga de viento que yo tomo, la envolvente de todos ellos. Lamentablemente, en cuestión de normativa, la norma técnica peruana de 020 no es tan exigente en todas estas cosas que deben de tomarse dentro del estudio estático, y eso que estoy considerando solamente la acción estática del viento. Sin embargo, hay una tesis de viento, una tesis preciosa. No sé si habrán leído ustedes un libro bastante práctico de diseño de estructuras metálicas, que es el libro del ingeniero Zapata Baglietto. Él en su libro menciona que ha asesorado a un bachiller, bueno, hoy debe de ser ingeniero ya, obviamente, donde él está haciendo una tesis de viento, sobre la acción del viento en las edificaciones. Es una propuesta, lamentablemente no ha sido acogida esto en el reglamento, pero hay una tesis que asesoró el ingeniero Zapata Baglietto. Está colgada por acá.
Zapata Baglietto, diseño estructural en acero, libro, metadatos, velocidad del viento. A ver, tesis asesorada, tesis uni, es de la uni, asesor Zapata Baglietto. No sé si es esta, optimización estructural. Acá está, creo que es esta de acá, me parece. Ujú. A ver, un segundo. Este es un documento que deberíamos de tenerlo nosotros porque acá tiene tablas, gráficos propuestos para diseño estructural. No, este es el libro del ingeniero. No es la tesis. No. Este es el libro del ingeniero. Bueno, yo lo tengo, pero está en un repositorio que tenía en aquel tiempo San Agustín. Está en el Forshared. Sería cuestión de buscarlo. Bueno, si es que lo puedo ver acá, magnífico. Porque yo lo descargué hace algunos años, justo cuando dictaba el curso de estructuras de acero. Entonces por acá yo tengo el libro Efecto del viento, acá está. Y se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan. Esta es la tesis. Por supuesto, en aquel tiempo, eso está algo desgastada la tesis, incluso en el escaneado. Aquí tengo la tesis que la voy a compartir con ustedes. Les voy a enviar a los señores de TEDI para que se los alcance. Esta tesis preciosa se llama Efecto del viento sobre las estructuras. Es de quien ya me imagino es el ingeniero José Fernández Calante Sánchez y está asesorado por el ingeniero Zapata Baglietto. Esta es la tesis a la que el ingeniero Zapata se refiere cuando trata sobre las acciones que él cree. Bueno, en su libro dice de que es tan bonita esta tesis, tan práctica, que él no duda que será acogida dentro de la norma E020 para que se consideren las acciones del viento. Entonces, mire, sería ideal de que nuestro reglamento, maestro, haya considerado esto. Es una propuesta para la evaluación de las cargas de viento. Y él considera tablas y coeficientes y una serie de cosas con las áreas expuestas, abiertas a barlovento, a sotavento, etcétera, las acciones del viento, y acá considera una serie de situaciones. Mire, cuando se tiene solamente muros verticales, cuando el viento está soplando de esta manera, las cuatro caras que se tiene, los coeficientes de impacto del viento, para estructuras que son como domos. Entonces, él está viendo acá la distribución espacial de las acciones del viento en la estructura y en general para hasta elementos en celosía ha estudiado el ingeniero. Miren, cuando tiene techos a dos aguas, y él acá considera la acción del viento en esas dos situaciones, porque si vemos acá lo estamos viendo en planta. Entonces, cuando el ángulo phi es 0, estos son los coeficientes que deben de tomarse para cada una de estas áreas.
Cuando el ángulo es 90 grados, estará actuando longitudinalmente. Y acá está ese análisis que debe de hacerse en las dos direcciones, ingeniero, que usted me habla. Cuando es a 0 grados, o sea, transversalmente, cuando es a 90 grados, longitudinalmente. Y las acciones del viento dadas a través de estos coeficientes propuestos para cada uno de los lados cuando tengo una edificación a dos aguas, ¿no? Cuando es una cubierta a dos aguas en edificaciones abiertas, lo que yo indicaba de una nave desnuda es realmente una edificación abierta y por lo tanto acá se considera o se proponen esos coeficientes. Cuando es un techo inclinado solamente a una agua y está abierta, cuando tiene una estructura dentada como las de acá, y en fin, diferentes formas. Miren, esta tesis yo la considero realmente preciosa, de una acción muy importante. Debería de haber acogido esto la normativa y luego el ingeniero resuelve diferentes problemas y explica, bueno, por eso es una tesis, la acción del viento, y ahí lo deberían de tener, ¿no? Un segundo, por favor. Entonces, acá se tienen todos los coeficientes y problemas que a más de uno de ustedes les va a interesar. Ahora, lamentablemente, como esto no está exigido en la norma, pero es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Miren los ejemplos que tiene. Verdaderamente es muy interesante tener la información que acá este ingeniero propone para considerarse en las estructuras que uno debe diseñar. Esta tesis les voy a alcanzar, ingenieros, para que ustedes puedan llevar a cabo de manera más objetiva sus análisis, aunque la norma técnica 020 es más básica, ¿no? Veamos solamente, y le estoy respondiendo, ingeniero, solo que por el tiempo, voy a hacer también la carga del viento. Tengo en mente las consultas que me ha hecho, pero estoy respondiéndolas a través de lo que dice la norma, ¿no? Entonces, en la norma me considera la carga exterior. O sea, esto que nosotros hemos visto acá, bueno, ya lo borré. Acá. La acción externa del viento. Entonces, en esa acción externa del viento, lo que debo de hacer es encontrar esa carga distribuida en kilogramos por metro cuadrado, multiplicando la velocidad corregida del viento, que el día de ayer ya lo había hecho con ustedes. Vimos el mapa eólico del Perú, por lo tanto, donde se encuentra nuestro proyecto, encontramos una velocidad del viento que debe de ser no menor de 75 kilómetros por hora. Si tengo una altura superior a los 10 metros, se corrige esa velocidad por esta fórmula que me da el reglamento. Y para traducir esa velocidad de viento en presión externa, utilizamos esta fórmula empírica. 0.005 C, donde C es un coeficiente que la norma me indica dependiendo de la forma que tiene mi estructura, por eso se llama factor de forma. Ese factor de forma depende si tengo, y por eso acá me indica
si tengo una superficie vertical de edificios y me dice cuál es este coeficiente C a barlovento y a sotavento. Ya saben por qué es positivo, porque barlovento recibe la acción directa del viento y si es positiva, quiere decir que va a actuar de esta manera, va a venir así, en la dirección del viento. Si el viento sopla, entonces es positiva y tiene esta acción, por eso este es barlovento. Y si es negativa, va a generar succión, como la que tiene por acá. El viento sopla de izquierda a derecha y acá en sotavento voy a tener succión. Eso está dado a través de ese coeficiente. Su compañero también preguntó, cuando tengo anuncios, muros aislados, elementos con una dimensión corta en la dirección larga, solamente debo de considerar a barlovento. Y ahí tiene el coeficiente a tener en cuenta. No hay nada a sotavento. Para tanques de agua, chimeneas y otros de sección circular o elíptica, me está dando también el coeficiente. O sea, en cada una de las situaciones, claro, acá para tanques de agua, cuando tenía una forma redondeada por la sección circular o elíptica, este coeficiente es 0.7. En cambio, cuando son elementos de sección viva, como cuando tienen forma cuadrada o rectangular, entonces el viento, justo debido a esa arista tan aguda, genera concentración de cargas y miren cómo el coeficiente aumenta de 0.7, que lo tengo para sección circular, a 2 para secciones cuadradas o rectangulares. Cuando tengo arcos, cubiertas cilíndricas que no excedan los 45 grados, acá yo tengo los coeficientes también a barlovento y a sotavento. Para superficies inclinadas hasta 15 grados, bueno, acá estamos viendo los diferentes valores que tengo para el coeficiente C al estimar la carga exterior del viento. ¿Sí? En cambio, para lo que viene a ser la carga interior del viento, y acá lo explica también, bueno, ya hemos dicho nosotros cuándo se genera esa carga interior, ahora léanlo ustedes y vean lo que hemos dicho y contrasten con lo que hay acá. Dice de que debo de considerar también la misma fórmula, por decirlo, pero, a ver, dice, para el diseño de los elementos de cierre, incluyendo sus fijaciones y anclajes que limitan en cualquier dirección el nivel que se analiza, tales como paneles de vidrio, coberturas, alféizares, etcétera, las cargas interiores calculadas, dice, se adicionarán a las cargas exteriores calculadas de acuerdo a lo anterior, las cargas siguientes afectadas con los coeficientes que hay acá. ¿Eso qué quiere decir? Que yo calculo primero que nada la carga externa del viento y para considerar la carga interna del viento, lo que debo de ver es si es que tan simple es nuestra norma, hay normas mucho más complejas, dice, mire, si es que la distribución de los espacios abiertos como vanos es uniforme a ambos lados, a barlovento y a sotavento, para considerar la carga interior del viento, a lo que yo he obtenido de la carga exterior, la debo de multiplicar a barlovento y a sotavento, claro, dependiendo del signo, por más o menos 0,3. Ahora, si predominan de un lado frente que a otro, entonces acá están esos coeficientes donde de alguna manera hacen intervenir esa diferencia de áreas entre un lado y otro. ¿Dónde debe de aplicarse esa acción del viento? Bueno, la acción del viento debe de considerarse justamente para los lados en que es más desfavorable. Me explico. Acá, por ejemplo, en la acción interna del viento, desde el punto de vista, desde la columna, ingeniero, acá le he puesto un valor muy grueso a esta flecha, creo que lo tenía en 10. A esta columna yo debería de agregarle
el viento también acá. Claro, el viento está entrando, entonces, ¿qué es lo que hace el viento al entrar? Esto de aquí. Esta acción es la que hace desde el punto de vista de la columna, obviamente. Entonces, ¿cuál será la carga total del viento que se considere esta de aquí, ¿no? La que se tiene en la dirección dada, sumada con la que tengo interiormente? Simplemente debo de incrementar lo que yo tengo por carga interior, este efecto de acá. Este efecto de acá. De considerar si es que es simétrica a un lado y al otro, más o menos 0,3. A los elementos que afecte como columnas y como a las cubiertas. Porque luego, y eso va a su pregunta número 3, ingeniero, es cierto, nosotros en el SAP 2000 tenemos un elemento tipo shell. Podríamos considerar, bueno, aproximadamente esto. Entonces, vamos a ver que este elemento tipo shell tiene ejes locales y eso ya será parte de nuestro estudio, que tiene 3 colores. Ah, caramba, acá lo voy a hacer mejor, de manera que se vea tridimensionalmente. Entonces, yo tengo a un elemento shell que lo vamos a trabajar de esta manera. Claro, los detalles los veremos cuando trabajemos con el SAP, pero me estoy adelantando dada la pregunta de su compañero. Entonces, tengo acá un elemento shell y vamos a ver de que este elemento tiene ejes. Entonces, vamos a ver de que hay ejes que tienen un color rojo. Hay un eje que tiene un color blanco, es ahora. Antes era el azul, creo que sigue siendo el azul por acá. Y el otro, B, este era el verde. Los colores realmente ya los vamos a ver luego cuando veamos el SAP 2000, pero tiene esta característica. Claro, es un sistema tridimensional, por lo tanto, la característica que tienen es que estos ejes son mutuamente perpendiculares, ¿no? Es perpendicular cada uno con los siguientes dos. Así. Y este elemento también es perpendicular con el de acá. Los 3 son mutuamente perpendiculares. Entonces, lo que tengo que obedecer para la tributación de cargas es a la flecha roja, porque vamos a explicarlo cuando nosotros le apliquemos a la estructura una determinada carga. Y estoy respondiendo algo que luego vamos a ver en detalle nosotros. Por ejemplo, le aplico la carga del viento acá en la estructura, ¿sí? Le aplico la carga del viento aquí en la estructura. Entonces, aunque no lo representa lamentablemente de esta manera tan, digamos, objetiva el programa, pero sin embargo, eso es lo que estoy haciendo. Cuando aplico la carga del viento, interna, externa, total, lo que yo hago es aplicar esta carga, miren. Lo que yo hago es aplicar toda esta carga en el área. Entonces, lo de atrás va a quedar algo así como esto. Claro, está aplicado, pero por atrás. Está aplicada en toda el área. Entonces, dependiendo de la característica que tenga mi elemento shell, y eso es muy fácil de indicarle, yo le puedo decir que tiene un comportamiento, por ejemplo, de un elemento macizo. Entonces, ¿cómo se comportan los elementos macizos?
a ustedes, igual que a mí en la universidad, nos explicaron el método que viene a ser del sobre, ¿no? Entonces, en esta técnica del método del sobre, lo que se hace es tomar a 45 grados, trazo una recta por aquí, luego 45 grados, otra recta por acá, y bueno, de cada una de las esquinas trazo 45 grados, y esto lo conecto por lo de acá. Entonces, la distribución de las cargas se va a hacer justamente hacia cada uno de los elementos que están. Esta es el área tributaria, o sea, la carga que yo esté transmitiendo para cada uno de los elementos de borde irán de acuerdo a todo esto que estoy viendo acá. Eso se aplica de esta manera, que será trapecial para el elemento largo y será triangular para la dirección corta. Así, ¿no? Mientras que para, si este elemento es entonces, hablo de la cubierta, si tiene este comportamiento, yo le puedo decir a SAP 2000 de que justamente tengo un elemento de este tipo y cuando yo lo configuro, SAP 2000 va a hacer que toda esta carga de viento superficial lo transmita trapecialmente a los elementos largos y triangularmente a los elementos cortos. Pero por supuesto, esa es una opción, porque también, y eso tiene que ver justamente con el comportamiento que tiene el elemento, lo que también puedo considerar es que este elemento se comporta de una manera unidireccional y por lo tanto, si se comporta unidireccionalmente, lo único que tengo que hacer es partir en dos. Esto se llama mi área tributaria. Entonces, se supone de que el elemento corto no recibe carga y toda esta carga superficial que yo he aplicado solamente va a ser aplicado de esta manera a los elementos largos. Entonces, despreocupémonos porque aunque la calamina, el TR4 y todos esos elementos tienen este comportamiento de acá, luego les voy a indicar cómo es que tengo que decirle a SAP 2000 para que entienda esto. Es más, esta tributación lo va a hacer de acuerdo a la flecha roja. Por lo tanto, yo debo de activar mis ejes locales para ver hacia dónde apunta la flecha roja, porque la flecha roja es quien en definitiva me indica de que en esa dirección va a tributar las cargas. O sea, ella supone de que por la mitad se parte de esta manera y las cargas vienen la mitad para este lado y la mitad para el otro lado. Pero eso lo explicamos en el SAP 2000. Entonces, sí señor, dígame. Ingeniero, disculpe, esta forma de distribuir las cargas de viento o las cargas sobre una superficie, nosotros le indicamos a SAP 2000 cuál queremos que haga, la primera o la segunda opción. Entiendo eso. Efectivamente, señor, efectivamente. Debemos de saber que por defecto los programas consideran que los elementos tipo shell distribuyen o tributan la carga de acuerdo a la técnica del sobre. Pero como normalmente, debido a las nervaduras que tiene la cobertura, como el calaminón, como la calamina, el TR4, que tienen unas ondulaciones o unos pliegues, esos son los nervios a través de los cuales distribuye la carga. Por lo tanto, yo debo de considerar eso y debo de configurar al programa para que esa tributación se lleve a cabo de acuerdo a este método que viene a ser no el del sobre, sino este que tiene un comportamiento unidireccional. Estructuralmente, este comportamiento se dice que es una losa bidireccional que se comporta en las dos direcciones, por eso la tributación es en ambas direcciones, y la otra que es considerando la unidirección, bueno, unidireccional, ¿no?
solamente considero una dirección. Y claro, yo tengo que configurarlo para decirle si es que tengo lo primero o lo segundo, señor. De repente voy a utilizar una cobertura donde en las especificaciones técnicas del producto el fabricante me dice que el comportamiento que tiene es bidireccional, entonces tendría que decirle a SAP que me tribute las cargas de acuerdo a esta técnica. Pero eso tengo que verlo a partir de las especificaciones y las características del material, señor. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Solamente para rescatar la pregunta anterior que le había indicado, cuando, como usted indicó, ¿no? Se hacían 4 combos, ¿no? Y se cogía la envolvente en X, en menos X, en Y, en menos Y. Entiendo que no sería necesario realizar menos Y si es que Y es similar. O sea, si hay una simetría en la estructura en Y, entonces bastaría hacer solamente un análisis, y si hay una simetría en X, bastaría solamente hacer un análisis. Eso Efectivamente, sí. Sin embargo, por una cuestión, digámoslo así, de, ¿cómo decirle? Precaución, siempre se recomienda y siempre consideran los programas de que se haga, digamos, X y también menos X. Aunque yo le podría decir a SAP 2000, por ejemplo, de que si el combo 1 está en la dirección más X, el combo 2 sea menos X. Entonces, él entendería como que justamente las cargas y todo se revierten en el sentido de la dirección, ¿no? Pero por una precaución, al menos en lo personal, maestro, y no demanda de mucho tiempo extra, considero que el viento sopla de izquierda a derecha, un combo, de derecha a izquierda, otro combo, y si fuese necesario en más Y, otro combo, y en menos Y, otro combo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Inge, gracias, muchas gracias. No tiene por qué. Bien, entonces queda pendiente que les voy a enviar la memoria de cálculo que vamos a trabajar la próxima semana, ya va entrando al taller, el modelo terminado en SAP 2000 por si alguien por cuestiones determinadas no pudiese llegar al modelo final. Yo se lo voy a enviar el archivo en SAP 2000. Y también les voy a enviar la tesis del ingeniero que asesoró la tesis, el ingeniero Zapata Baglietto, por si alguno de ustedes quiere estudiar esto que yo recomiendo. Eso le estaré haciendo entrega a los señores de TEDI para que lo suban a la plataforma y ustedes lo puedan descargar. ¿De acuerdo? Como siempre, ha sido un gusto, muchachos. Pasen un bonito fin de semana, o unos en confinamiento, otros en media caña de confinamiento, pero esperemos que pronto termine todo esto. ¿De acuerdo? Gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Estamos en contacto.